Hola, soy Harold Martínez, diseñador estratégico y un apasionado por el pensamiento sistémico. Llevo más de 10 años trabajando en algunos de los desafíos más complejos, como la construcción de paz, el fortalecimiento de la democracia o la transformación territorial u organizacional. En el video anterior vimos cómo, para lograr cambios sistémicos, es necesario aceptar, comprender, navegar y tomar decisiones en medio de la complejidad. En el video de hoy vamos a profundizar en el concepto de la complejidad, comprender los atributos de los sistemas complejos y aterrizarlos a un caso concreto. Un sistema complejo es un conjunto de elementos interconectados. Elementos como personas, organizaciones, instituciones, normas, condiciones socioambientales, cuyas interacciones generan comportamientos que no se pueden predecir y que tampoco pueden ser analizados analizando sus partes por separado. Estos sistemas se caracterizan por ser interdependientes, por no ser lineales, por generar retroalimentación constante y por una gran adaptabilidad. Y recordemos, como lo mencionábamos en el video pasado, que los desafíos o los conflictos complejos terminan siendo manifestaciones del funcionamiento equilibrado o en desequilibrio de un sistema. Es decir, emergen de manera autónoma, no tenemos control sobre este tipo de situaciones. La mayoría de sistemas vivos, como las organizaciones, las sociedades, las economías, los ecosistemas, pues son sistemas complejos en sí mismos. Hay algo que me parece fundamental y es saber distinguir entre lo que es un desafío complicado y un desafío complejo. Un desafío complicado puede ser armar un avión, que es difícil, pero que con las partes y con las instrucciones y el conocimiento técnico necesario lo vamos a poder hacer. Sin embargo, un desafío como sobreponernos a un conflicto armado entre dos comunidades o entre dos sociedades es un desafío complejo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir una instrucción única para poder abordarlo y sobreponerlo. Y su transformación o llamémoslo, su resolución pues va a depender de múltiples factores y de múltiples elementos sobre los cuales no necesariamente tenemos control y tenemos garantía de que vayamos a poder intervenir. ¿Cuáles son los atributos de la complejidad y de los sistemas complejos? Vamos a revisar los atributos a la luz de un ejemplo. Un conflicto comunitario, dos comunidades que habitan un mismo territorio o un mismo municipio. El primer atributo es la interdependencia. ¿Qué significa? Que las partes o los factores que hacen parte de ese sistema están conectados de múltiples maneras. Y esto a su vez significa que lo que pase en un punto, en cualquiera de los puntos, termina teniendo una afectación que impacta todo el conjunto y todo el sistema. En nuestro ejemplo, una decisión de la comunidad A sobre sus prácticas productivas o la forma en la que usa su tierra necesariamente va a impactar la economía local, la economía de la comunidad B, el acceso al agua eventualmente y por lo tanto incluso puede tener la capacidad de impactar la misma política municipal si hay efectos adversos de alguna forma. El segundo atributo es la no linealidad y la no proporcionalidad. Y eso lo hemos repetido constantemente, y es que las relaciones en los sistemas complejos no son lineales, no son unas relaciones perfectas de causa y efecto, y tampoco son proporcionales. A la luz de nuestro ejemplo, un incidente menor, por ejemplo, la tala de algunos árboles en un lote en disputa entre las dos comunidades, puede terminar generando que el conflicto se escale, que hayan bloqueos, que hayan protestas masivas, tener impactos políticos de la economía a nivel local. Pero a su vez también, mirando como el otro lado de la moneda, una gran intervención diseñada por una agencia de cooperación con muchos recursos de instaurar unas mesas formales de negociación entre las comunidades en disputas, pueden fácilmente no tener ningún efecto si no se hace y si no se diseña de la manera acordada. O sea, no es proporcional la reacción de la dimensión de la intervención del sistema. Un tercer atributo es el atributo de la retroalimentación, y es que las acciones generan reacciones que a su vez pueden reforzar o equilibrar algunos de los comportamientos del sistema. Por ejemplo, en este municipio hipotético, las comunidades sienten que sus demandas no son escuchadas por la institucionalidad. Esto a su vez hace que no haya una confianza de las comunidades hacia las instituciones, y esto genera que las posiciones se endurezcan, y esto alimenta las tensiones y por lo tanto también genera nuevas acciones que van a profundizar el conflicto, generando un bucle de retroalimentación que hace como que se refuerce ese comportamiento del sistema. La emergencia, y es que en los sistemas surgen comportamientos o dinámicas que no necesariamente estaban planificados o que se podían prever y que no pueden explicarse desde el análisis aislado. Para poner un ejemplo positivo,
En nuestro municipio y en nuestro caso hipotético, los jóvenes con el apoyo del párroco del municipio proponen un torneo de fútbol. Este torneo de fútbol comienza a generar unos espacios de encuentro entre las dos comunidades en disputa, de pronto no tan formalizados, no tan institucionalizados, pero estos espacios informales comienzan a fortalecer las relaciones de confianza entre estas comunidades. Y esto comienza a generar nuevos canales de diálogo, habilitar el diálogo para tocar otros nuevos temas, y esto hace que se desescale el conflicto entre las comunidades. Entonces, así se explica este atributo de la emergencia. El siguiente atributo es la adaptabilidad, y es que el sistema está en constante cambio, en constante transformación en el tiempo para poder responder a presiones internas o externas. Un ejemplo en este caso podría ser la llegada de un nuevo actor económico a este municipio, una empresa que está haciendo exploraciones para hacer extracción minera. Esta llegada de este nuevo actor genera que las dos comunidades en disputa se unan alrededor de una causa común, y es generar una resistencia del cuidado del territorio, lo que hace que se desescale el conflicto inicial y se genere una nueva situación de conflictividad y se transforme el sistema, que es, como lo decía, se adapta y se transforma con el tiempo. Y finalmente tenemos el atributo de la ambigüedad y de la incertidumbre, que significa que las situaciones no siempre se interpretan de distinta manera dependiendo desde donde uno esté parado en el sistema. Lo que puede ser provechoso para un actor puede ser una amenaza para otro. Un ejemplo de ello puede ser un acuerdo sobre el uso del agua en la zona alta del municipio entre dos comunidades en disputa, pero que, a pesar de que ayudó a aliviar las tensiones de una parte de los actores en conflicto, las comunidades de las zonas bajas, que son ganaderas, ven como una amenaza a este acuerdo porque creen que pueden afectar su acceso al agua. Entonces, no siempre se interpreta el funcionamiento del sistema de la misma forma. Y bueno, este es un barrido de lo que son los principales atributos de la complejidad o de los sistemas complejos. Conocer todos estos atributos que vimos nos va a ayudar a reconocer cuando estamos frente a un desafío complejo. Y esto, a su vez, nos hará evitar caer en comprensiones simplistas o reduccionistas que desconocen la complejidad de los desafíos y los problemas. Cuando observamos los desafíos con los lentes de la complejidad, sabemos que una respuesta rápida o una solución ligera no necesariamente va a lograr la transformación del sistema o ese cambio sistémico, que es necesario que podamos leer el sistema, mapearlo, comprenderlo para identificar patrones que rigen su comportamiento. Y algo que es muy importante y que lo vamos a ver en próximos videos, poder identificar puntos de apalancamiento a través de los cuales podemos lograr las transformaciones deseadas. No olviden que en futuros videos, pero también en pasados videos, van a encontrar conceptos, herramientas, aproximaciones que nos van a permitir tener una mejor lectura de la complejidad e intervenirla con mayor inteligencia y mayor eficacia, sentido y propósito. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a próximos videos. Muchísimas gracias.